El sol rajaba la tierra. El aire olía a metal caliente y a silencio sucio. Y Valeria ya no recordaba cómo era sentirse a salvo. Tenía 8 meses de embarazo y aún así cargaba el martillo como si fuera su cruz. Clavaba postes bajo ese sol brutal, con las manos hinchadas y la espalda a punto de partirse. Lo que la mantenía en pie no era la esperanza, era el miedo, un miedo antiguo, primario, miedo a perderlo todo. Le quedaban 21 días. Solo 21 días antes de que el banco le arrebatara el rancho. El mismo rancho que su esposo, Julián Cárdenas, había construido con sus manos, callo por callo, hueso por hueso. El mismo donde planearon criar a su hija, donde enterraron su primer perro, donde hicieron el amor por última vez, 2 días antes de que él muriera de un infarto en medio del campo, con la camisa empapada de sudor y los labios azules. Ahora, ella estaba sola, con una deuda de $5,000 que él había dejado escondida entre papeles, y con un vientre a punto de estallar, cargado de vida y de incertidumbre. El último poste del día se le cayó de las manos, no por debilidad física, sino por agotamiento del alma. Se agachó con lentitud, tragando saliva espesa. El calor hacía que todo se distorsionara, los colores, los pensamientos, hasta la fe. Fue entonces cuando lo sintió. No lo oyó, no lo vio con claridad, pero supo que estaba ahí. En lo alto de la colina, una figura montada a caballo, inmóvil, vigilante, como un cuervo que observa desde lejos, como si el desierto mismo tuviera ojos. Parpadeó, y ya no estaba. Esa noche, Valeria preparó frijoles con tortillas duras. Comió en silencio. Luego, encendió una vela y se sentó en el borde de la cama, con una mano sobre el vientre que se movía levemente. Tu papá era terco, pero bueno, susurró. No sé cómo voy a hacerlo, hija, pero no voy a dejar que te quiten esto, aunque me muera en el intento. No hubo respuesta, solo el crujido de la madera vieja y un escalofrío que le recorrió la espalda. Salió a revisar el corral. La noche estaba quieta, demasiado quieta. El viento se había escondido. Ni siquiera los coyotes cantaban. Algo en el aire se sentía torcido, pero no encontró nada. Al amanecer, se arrastró nuevamente al trabajo. El martillo, oxidado. El cuerpo, tembloroso. Pero cuando llegó a la cerca, lo que vio hizo que se le detuviera el corazón. Los 16 postes que faltaban estaban clavados, firmes, alineados, perfectos. Valeria se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba como si fuera a estallar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Caminó en círculos buscando huellas, herramientas, rastro alguno, nada. Como si los postes hubieran brotado de la tierra durante la noche, como si los muertos trabajaran cuando los vivos duermen. Pero lo peor no era el misterio, era la vergüenza. Alguien la había visto su miseria, su lucha inútil, su vientre de mujer sola, y había decidido ayudarla, sin pedir permiso. Se sintió invadida, desnuda, y luego, furiosa. El sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. Se giró con el corazón en la garganta. Él venía despacio, a caballo, alto, sereno, sombrero de ala ancha, chaqueta de cuero curtido, botas finas. Todo en él hablaba de dinero viejo, de poder. Pero sus ojos eran otra cosa. Eran grises, dolidos, como si también llevaran algo roto. Buenos días, dijo, quitándose el sombrero. Me llamo Gabriel Mendoza. Soy vecino. Vivo al otro lado de la colina, en las Rocas Claras. Valeria no respondió. Vi que estaba trabajando sola. Quería ofrecerle mi ayuda. Tengo hombres que pueden terminar el corral en 2 días, sin costo. El silencio duró unos segundos. Luego, ella ya habló, con la voz tensa, los dientes apretados. ¿Usted cree que necesito caridad? No.
Creo que necesita una red y respeto, respondió él, sin titubear. Valeria dio un paso atrás, puso una mano sobre su vientre. ¿Me ha estado espiando? No. Observando, sí. Desde hace 3 días. Ella sintió que todo se le subía a la garganta. El orgullo, la rabia, el miedo. Este rancho es mío. Mi esposo murió hace 6 meses. No tengo a nadie más, pero tampoco necesito su lástima. No necesito hombres que me digan cómo arreglar lo que un hombre dejó a medias. Váyase. Gabriel bajó la mirada. Luego volvió a levantarla. Tenía la voz más baja, más humana. Conocí a Julián. Hicimos negocios juntos, hace años. Me salvó la vida una vez. Lo respetaba mucho. Valeria parpadeó. ¿Cómo dice? Estábamos solos en una tormenta. Mi caballo me tiró. Él me encontró medio muerto y me llevó a su casa. Nunca lo olvidé. Ella quiso preguntarle más, pero cuando se dio cuenta, él ya montaba de nuevo y se alejaba. Solo el polvo quedó y una pregunta. ¿Por qué nunca le habló Julián de ese hombre? Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se sentó en el porche, abrazando su vientre mientras las estrellas parpadeaban como si quisieran decirle algo. Pero el cielo no daba respuestas, solo silencio, solo promesas rotas. Valeria despertó con la garganta reseca y los párpados pesados. Había dormido poco y mal. Soñó con caballos, con lluvia y con un rostro que no lograba enfocar. Gabriel Mendoza, el hombre de la colina. El desconocido que hablaba del muerto con más cercanía que sus propias lágrimas. El sol apenas comenzaba a pintar de rojo los bordes del cielo cuando ella salió al patio. Los postes seguían ahí, como una acusación muda. No sabía si sentirse agradecida, humillada o vigilada. Tal vez las 3 cosas al mismo tiempo. Ese día intentó seguir trabajando, pero su cuerpo se rebelaba. Cada movimiento era una pelea contra sí misma. Sentía que el embarazo le estaba ganando, que algo dentro de ella gritaba, ¡basta! Pero el banco no esperaba. La deuda no se congelaba por el dolor. El rancho no se mantenía de promesas. A media mañana, mientras trataba de reforzar una cerca vieja, una punzada aguda le atravesó el costado. Se dobló sobre sí misma, soltando el martillo. Un quejido se le escapó antes de que pudiera controlarlo. Fue entonces cuando escuchó otra vez los cascos. ¿Otra vez usted?, murmuró entre dientes sin mirar. Gabriel desmontó con calma, como si el día anterior no hubiese existido. No vengo a imponer nada, dijo. Solo quiero hablar. Pero Valeria no estaba para conversaciones. Le dije que no necesito ayuda. Lo sé, pero a veces el orgullo mata más que la pobreza. Ella se volvió como una fiera, el rostro encendido, el cabello pegado por el sudor, los ojos rojos de insomnio. ¿Y usted qué sabe de pobreza? Mírese. No sabe lo que es quedarse viuda con un bebé en camino, con deudas escondidas, con una tierra que se derrumba. Gabriel bajó la cabeza. No respondió de inmediato, y eso, de algún modo, la desarmó. Entonces él dijo algo que lo cambió todo. No vengo por lástima, vengo por Julián. Valeria lo miró con el corazón latiéndole en los oídos. ¿Qué sabe usted de mi esposo? Más de lo que imagina, dijo Gabriel. Éramos amigos, y algo más. Pero eso no importa ahora. Ella lo escudriñó en silencio. Cada palabra que salía de su boca era una grieta más en el muro que había levantado desde que Julián murió. Y sin embargo, no sabía por qué, le creyó. No tengo tiempo para historias, dijo ella, más cansada que enojada. Entonces escúcheme solo un minuto, insistió él. Valeria asintió con la mandíbula apretada. Antes de morir, Julián me dejó una deuda que no era solo con el banco, también conmigo. Me pidió que si algo le pasaba, que viniera a buscarla, que la cuidara. La risa que le salió a Valeria fue amarga. ¿Cuidarme? ¿Después de desaparecer años de su vida? No desaparecí.
dijo Gabriel con la voz ronca. Él me alejó. Por orgullo. Por vergüenza. Nunca aceptó mi ayuda. Igual que usted. El silencio entre ellos fue grueso, pesado, como un barro difícil de tragar. Usted no lo conocía como yo, dijo ella al fin. Julián tenía secretos. Me enteré después del funeral. Cartas de otra mujer. Palabras que no eran para mí. Gabriel se congeló. ¿Lo sabía? Valeria asintió, pero en sus ojos no había furia, solo tristeza. Una tristeza antigua, asentada, como una piedra en el alma. Por eso no confío en nadie. Porque si el hombre que compartía mi cama me escondía cosas, ¿qué puedo esperar de un extraño? Gabriel respiró hondo. Hay algo más que debes saber. Pero no alcanzó a decirlo. Una ráfaga de viento sacudió el aire caliente y levantó polvo desde el campo. En segundos, el cielo cambió de tono. Las nubes se arremolinaron como un enjambre oscuro. La temperatura bajó. Un trueno rompió la distancia. Valeria miró hacia el horizonte. La tormenta viene, dijo en voz baja. ¿Dónde está el ganado? Ella se giró con los ojos abiertos. En el campo, sin encierro, sin el corral. Corrieron, ambos, como si el tiempo les pisara los talones. Desde la cima del terreno se podía ver cómo las vacas comenzaban a moverse con nerviosismo. Los relámpagos ya caían a lo lejos. Un mal paso, y los animales podrían escapar hacia la carretera o perderse en la maleza. Gabriel se subió a su caballo sin decir nada. ¡Está loco!, gritó Valeria. No va a lograrlo solo. No voy a dejar que pierdas lo único que tienes, respondió él, y se fue. Galopando bajo un cielo que se quebraba en pedazos. Valeria quiso seguirlo, pero en ese momento el dolor la tumbó. Una contracción seca, brutal, que le arrancó un grito desde el estómago. Cayó de rodillas, el vientre endurecido, el mundo girando. La voz de una mujer rompió el caos. ¡No se mueva! Era una señora mayor, pelo gris recogido, vestido clínico. Llegó corriendo desde la camioneta de Gabriel. Soy la doctora Beltrán. Vine porque él insistió. Y menos mal. Valeria no podía hablar. Apenas respiraba. Otra contracción, más fuerte. Está en trabajo de parto, dijo la doctora con urgencia. Y no tenemos tiempo. Mientras la tormenta se desataba allá afuera, Valeria solo pensaba en una cosa. Gabriel, solo, en medio del campo, enfrentándose a la lluvia, al miedo y a los fantasmas de un rancho que no era suyo. Y sin embargo, lo hacía por ella. La tormenta cayó como si el cielo se partiera en dos. El viento gritaba, las gotas eran cuchillas, y el rancho crujía como si supiera que algo estaba por romperse adentro, o afuera. Valeria se aferraba a la mesa de la cocina, con la frente cubierta de sudor frío y la respiración entrecortada. Cada contracción era un disparo hacia lo desconocido. La doctora Beltrán corría por la casa, sacando sábanas limpias, preparando agua caliente, revisando su maletín con manos expertas pero tensas. ¿Viene ya?, preguntó Valeria con voz rasgada. La doctora le sostuvo la mirada. No mentía. Sí, tu bebé viene esta noche, Valeria, y viene rápido. Un trueno reventó cerca. Las ventanas temblaron. Valeria apretó los dientes. No era solo el dolor físico, era la angustia. Gabriel seguía afuera, en esa locura, con el ganado, con su historia a medias, con su silencio que comenzaba a gritarle desde el pecho. El reloj marcaba minutos que parecían siglos. El agua ya entraba por las rendijas del techo, y la casa, que tantas veces fue refugio, ahora se sentía como una trampa de madera. «Tienes que pujar con la próxima», dijo la doctora, sosteniéndola por los hombros. «No pienses en nada más, solo en ti y en tu hija». Pero Valeria sí pensaba. Pensaba en Julián, en la carta que nunca escribió, en la deuda que le dejó, no al banco, sino a su alma. Y pensaba en Gabriel. ¿Por qué vino?
¿Por qué no se marchó cuando le gritó que se fuera? ¿Qué culpa arrastraba que lo hacía jugarse la vida por una mujer que apenas conocía? Una contracción llegó como una ola negra. Valeria gritó, pero no por miedo, sino por furia. Furia por no entender, por no controlar, por no saber si viviría para criar a su hija. ¡Puja!, gritó la doctora. Ahora, Valeria, ahora. La casa pareció apagarse por un segundo. Y entonces, entre la sangre, los gritos y el estruendo del cielo, llegó un sonido nuevo. Un llanto. Claro, fuerte, doloroso, pero vivo. La doctora tomó a la niña con cuidado. La limpió rápido, revisó que respirara bien y, sin decir palabra, la colocó sobre el pecho de Valeria. Valeria la miró como si no fuera real, como si ese ser cálido y pequeño no pudiera haber salido de su cuerpo, en medio de ese infierno. «Está sana, hermosa», susurró la doctora, con una sonrisa cansada. Valeria rompió a llorar. Pero esta vez no era por miedo. Era porque, por primera vez desde que Julián murió, sentía que algo dentro de ella no se caía, sino que nacía. Y justo cuando creyó que nada más podía quebrarla esa noche, escuchó un golpe en la puerta. Fuerte, desesperado. La doctora fue a abrir. Valeria giró la cabeza lentamente, con los ojos vidriosos. Era Gabriel, empapado hasta los huesos, cubierto de lodo, las botas hechas trizas, los labios cortados por el frío. Pero estaba de pie, respirando, vivo, y sonreía. «El ganado», dijo, sin aliento, «está a salvo». Logré encerrarlos en el granero viejo. Todos. No se perdió ni una sola vaca. Valeria lo miró sin poder articular palabra. No era solo alivio, era asombro. Gabriel entró. Se arrodilló junto a la cama, sin preguntar, sin pedir permiso, y tomó la mano de Valeria entre las suyas. «Lo lograste», le susurró. «No estás sola». Ella lo miró fijamente, por primera vez, sin escudo, sin máscara. Y entonces, como si el alma se le saliera por los ojos, preguntó: «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué? ¿Yo?» Gabriel tragó saliva, bajó la mirada, luego habló. «Porque te lo debía, no solo a ti, a Julián y a mí mismo». Valeria frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de preguntar, porque en ese momento la doctora Beltrán apareció con algo en las manos. Una carta, arrugada, vieja, con su nombre escrito en una caligrafía que conocía mejor que su propia voz. «Tu esposo me la dejó», explicó la doctora. «Me pidió que te la entregara solo si moría, y tú estabas en problemas. Lo mantuve en secreto, como él quiso». Valeria sintió que todo el calor del cuerpo se le iba a los dedos. La carta pesaba como plomo, como una verdad que había esperado demasiado tiempo para hablar. Abrió el sobre con manos temblorosas y empezó a leer. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y eso me rompe más que cualquier deuda o error que haya cometido». Las palabras eran cuchillas, confesiones, perdones, secretos. Julián hablaba del dinero, de cómo había trabajado en secreto durante un año para juntar los $5,000, de cómo lo había escondido debajo del roble grande donde se dieron el primer beso. Pero también hablaba de Gabriel. «Si algo me pasa, búscalo. Es el hombre más honorable que conozco. Aunque no lo digas, aunque lo niegues, él es familia. Confía en él como confiarías en mí». Valeria dejó caer la carta, los ojos clavados en Gabriel. «¿Familia?». Él respiró hondo. Asintió. «Julián era mi hermano, de crianza. No de sangre, pero lo fue todo para mí, hasta que nos peleamos, por orgullo, por dinero, por cosas estúpidas que no supimos perdonar». Valeria sintió que el mundo se detenía. El hombre que le había salvado el rancho era sangre del hombre que la había amado y traicionado a la vez. Y sin embargo, allí estaba, tomándola de la mano,
esperando sin exigir, con los ojos llenos de la misma soledad que ella arrastraba. La tormenta empezaba a amainar, pero dentro de Valeria, algo recién empezaba a rugir. El amanecer no trajo luz, solo una niebla espesa que se arrastraba por el campo como un fantasma sin descanso. Valeria no había dormido. El cuerpo agotado, pero el alma despierta. La bebé, su hija, dormía sobre su pecho, tibia, y respirando con fuerza, como si su llegada hubiera empujado la muerte hacia atrás unas horas más. En la mesa, la carta de Julián seguía abierta, las palabras clavadas en la madera, como si no quisieran desaparecer. Gabriel se había quedado en silencio, sentado en una silla del rincón, sin pedir nada, sin explicar más de lo necesario, como si entendiera que algunas verdades pesan más después de ser dichas. Valeria lo miró al fin. Tenía los ojos hundidos, el cabello aún húmedo por la tormenta, las manos grandes sobre las rodillas, apretadas como si se contuviera de temblar. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó ella, sin acusar, solo con el tono de quien ya no espera respuestas, pero aún necesita oírlas. Gabriel levantó la mirada. No se defendió. «Porque tenía miedo», respondió, «de que me odiaras, de que Julián nunca te hubiera hablado de mí, de que llegara tarde, como llegué con él». Valeria bajó la vista hacia su hija. Le acarició la cabeza con los dedos temblorosos. Nunca mencionó que tenía un hermano, ni siquiera uno de crianza. Éramos inseparables de niños. Mi madre murió joven. Su familia me acogió. Éramos distintos, pero él me protegía como un hermano mayor, aunque yo fuera el mayor por edad. Gabriel sonrió, triste. Hasta que crecimos, y la vida nos separó. Negocios, orgullo, envidia quizás. Valeria escuchaba, sintiendo cómo la figura de su esposo se desdibujaba lentamente. Julián ya no era solo el hombre que la había amado y mentido, sino un niño, un hermano, un ser humano con heridas que nunca mostró. «¿Dónde dijo que escondió el dinero?», preguntó, más por necesidad que por esperanza. Gabriel se incorporó. «Debajo del roble grande, donde tuvieron su primera cita, según la carta». Valeria cerró los ojos. «Lo plantamos juntos. Él trajo el brote desde la granja de su abuelo. Decía que si crecía fuerte, nuestro matrimonio también lo haría». Hubo un silencio denso. «¿Puedes caminar?», preguntó Gabriel. «Si no, puedo ir solo a buscarlo». Valeria negó con la cabeza. «No, quiero hacerlo yo. Necesito hacerlo». La doctora Beltrán apareció desde la cocina. Llevaba un tazón de caldo caliente y una mirada que decía más de lo que sus labios solían permitir. «Tienes que cuidarte, Valeria. No es el momento de excavar bajo la lluvia», dijo, pero sin dureza. Valeria la miró. «La niña tiene nombre, Esperanza Julián, y no va a crecer sobre deudas, ni sobre secretos enterrados». La doctora asintió, y no insistió más. Caminaban despacio. Valeria con pasos cortos, envuelta en un rebozo, Gabriel a su lado, cargando la pala. El aire olía a tierra mojada, a promesas viejas y huesos de cosas que nunca se dijeron. El roble estaba ahí, en la colina, más grande de lo que Valeria recordaba. Sus ramas abiertas como brazos que no sabían si abrazar o golpear. «Aquí fue», dijo ella, deteniéndose. «Aquí me pidió que me casara con él, y aquí creo que me mintió por primera vez». Gabriel clavó la pala sin decir nada. La tierra estaba blanda por la tormenta, fácil de mover, pero difícil de mirar. Cada palada removía más que barro. Removía la memoria, los silencios, las versiones rotas del hombre que ya no estaba. Después de 15 minutos, Gabriel golpeó algo duro. Se agachó. Con cuidado, retiró la tierra con las manos. Una caja metálica, oxidada, pesada. La abrió. Billetes, sellados. Exactamente $5.000. Ni uno más, ni uno menos. Valeria sintió que las piernas le temblaban. «¿Por qué lo hizo así?»,
¿Por qué no me lo dijo antes de morir? Gabriel se levantó despacio. Tal vez tenía miedo de que no lo perdonaras. Tal vez quería dejarte libre, pero no desprotegida. Ella se arrodilló frente a la caja. Tocó los billetes como si no fueran dinero, sino cenizas. Todo esto, todo lo que sufrí, y estaba aquí, bajo nuestras raíces. A veces escondemos lo más valioso en el lugar más obvio, dijo Gabriel. Pero solo lo encuentra quien sabe mirar más allá del enojo. Valeria lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y tú, qué escondes, Gabriel? Él la sostuvo con la mirada. Más de lo que puedo decir, pero menos de lo que mereces saber. Ella no respondió, pero algo en su expresión cedió. Un resquebrajamiento sutil, una grieta por donde empezaba a entrar luz. Esa noche, el rancho estaba en calma. La bebé dormía en una cuna improvisada junto a la cama. Gabriel salió al patio, solo. Encendió un cigarro. Miró hacia las estrellas. Valeria se quedó sentada dentro, la carta sobre sus piernas, la caja de dinero a sus pies, y un pensamiento que le retumbaba como un tambor. Nada volvería a ser igual, ni su memoria de Julián, ni su desconfianza hacia los hombres, ni su propia voz cuando hablaba de hogar, porque ahora tenía una hija, y una deuda saldada, y un extraño que empezaba a no parecer tan extraño. El sol salió sin gloria, pero salió. Y en el rancho Cárdenas, por primera vez en semanas, no se escuchaban martillazos ni gritos ahogados por la rabia. Solo el murmullo suave de un bebé recién nacido, y el crujir tímido de pasos que no querían interrumpir. Valeria se levantó antes del alba. El cuerpo dolía como si hubiese cruzado un incendio, pero había una firmeza nueva en su respiración. Sostuvo a Esperanza Julián en brazos. La besó en la frente y caminó hacia la cocina. Gabriel ya estaba ahí. No preguntó si podía entrar. Había cocinado avena, torpemente, pero con buena intención. No sabía si te gustaba con miel o con sal, así que hice las dos, dijo, sin mirarla directamente. Valeria se quedó en el umbral. Dudó. Luego avanzó. Con sal, respondió. Julián odiaba la miel. Yo la escondía. Gabriel sonrió, pero su sonrisa era frágil, como algo recién aprendido. Comieron en silencio. Ella con la niña sobre el regazo. Él con la mirada perdida en la leña que ardía despacio. Cada cucharada parecía más un gesto de tregua que un acto cotidiano. Después, Valeria se puso de pie. Quiero empezar a reparar la puerta del establo. Con la tormenta se astilló una bisagra. Gabriel se levantó también. Yo lo hago. No, dijo ella. Podemos hacerlo los dos. Y esa frase, tan simple, tan cotidiana, fue el primer puente real entre ellos. Durante las horas siguientes, trabajaron codo a codo. Gabriel sostenía la madera. Valeria martillaba. Se movían con sincronía, sin hablar demasiado, sin mirar atrás. El rancho comenzaba a respirar de nuevo, como si reconociera que ya no era solo tierra, sino una promesa reconstruida. La doctora Beltrán se despidió antes del mediodía. «No te exijas demasiado», le dijo a Valeria, con un beso en la frente. «Y no lo empujes tanto a él. Tiene más heridas de las que aparenta». Valeria la abrazó, sin palabras. Esa tarde, mientras el sol descendía, Gabriel y Valeria se sentaron en el porche. La bebé dormía en una canasta cerca, envuelta en una manta tejida a mano. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio que se respetaba. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él, finalmente. Valeria asintió. «¿Por qué te quedaste? Cuando lo descubriste todo. Las deudas, las cartas de otra mujer, las mentiras de Julián». Ella tardó en responder. «Porque aún lo amaba, y porque tenía miedo de irme, y descubrir que todo fue en vano». Gabriel respiró hondo. «Yo me fui, y aún así, no dejó de doler». «A veces uno no huye por cobardía», dijo Valeria. «A veces uno huye porque no sabe cómo quedarse».
Él la miró por primera vez con ojos sin defensa, no como un hombre que viene a ofrecer ayuda, sino como alguien que también está buscando algo que ha perdido hace mucho. He estado solo mucho tiempo, confesó, incluso rodeado de gente, con tierras, con empleados, pero solo. Valeria no respondió de inmediato. Se inclinó hacia la bebé y acarició su mejilla. Luego levantó la vista. Entonces quédate, pero no por Julián, ni por deuda. Quédate, si vas a construir algo nuevo, no revivir lo viejo. Gabriel asintió, pero antes de hablar, ocurrió algo que los congeló. Un disparo, a lo lejos, uno solo, claro, cortante. Luego, el ladrido de un perro. Y silencio. Valeria se puso de pie instintivamente. Eso fue en los campos del sur, dijo, cerca del límite. Gabriel ya había tomado su sombrero. Voy a ver. No vayas solo, respondió ella. Él dudó, pero luego negó con la cabeza. Si es lo que creo, es mejor que no lo veas. ¿Qué crees que es? Gabriel tardó en responder. No todos los vecinos son buenos vecinos, Valeria. Algunos sabían que estabas sola, que estabas por perderlo todo. A veces, las tierras vacías atraen gente con intenciones sucias. Valeria lo miró con un nudo en el estómago. ¿Y tú crees que ellos? Creo que alguien quería que perdieras esto, que te quebraras, pero no pudieron. Se montó en su caballo. Antes de partir, la miró. Si no regreso en 1 hora, llama al sheriff. ¿Tú conoces al sheriff? Demasiado bien. Y se fue. Valeria volvió a entrar. Abrazó a su hija. Todo el cuerpo le temblaba, pero no era por el frío. Era porque empezaba a entender que la lucha no había terminado. Solo había cambiado de forma. La deuda se había saldado. Pero ahora había otras sombras. Recordó las veces que sintió que la miraban desde la colina. Las huellas que desaparecían con el viento. La vez que encontró el portón del corral entreabierto cuando juraba haberlo cerrado. Y entonces supo que Gabriel tenía razón. Había más que tormentas y vacas sueltas en esta historia. Había gente esperando que ella fallara. O peor aún, deseándolo activamente. Se acercó a la cuna, besó a Esperanza, y por primera vez susurró una promesa que no era para Julián, ni para Gabriel. Era para ella misma. No me van a quitar esto, ni viva ni muerta. Esa noche, Gabriel no volvió a la hora prometida. Volvió 2, pero no venía solo. Venía ensangrentado, con un corte en el brazo, y con algo más. Un nombre, un enemigo, una verdad que lo cambiaría todo. La puerta se abrió de golpe. La lluvia había cesado, pero la tormenta seguía dentro. Gabriel entró cojeando, con la camisa rota, la sangre empapando su brazo izquierdo. Valeria corrió hacia él sin pensarlo, dejando a la niña en la cuna. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Qué pasó?». «No fue nada», murmuró él, pero su voz apenas era un susurro ronco. «Estás sangrando. Siéntate. Ahora». Lo ayudó a llegar hasta la mesa. Gabriel se dejó caer con un gruñido ahogado, el cuerpo rígido, las manos temblando, pero en los ojos no había dolor. Había rabia, y algo peor, reconocimiento. Valeria tomó agua hervida, vendas limpias, y empezó a limpiar la herida con manos rápidas pero firmes. No le preguntó nada, aún. Sabía que si hablaba antes de tiempo, él no le diría la verdad. Gabriel no se quejaba. Apenas respiraba. «Fue en la vieja cerca del sur», dijo al fin. «Vi a 3 hombres, uno armado, el otro con prismáticos. Estaban mirando hacia el rancho, hacia ti». Valeria sintió que el estómago se le apretaba como un puño. «¿Y tú los enfrentaste?». Les pregunté qué hacían. Dijeron que cazaban coyotes. Mentira. Ningún coyote se mete tan cerca de las casas cuando ha llovido. Y ellos no llevaban escopetas de caza. Uno de ellos me reconoció. «¿Quiénes eran?». Gabriel clavó los ojos en ella.
El mayor de ellos era Ramiro Suárez. El nombre cayó como un trueno dentro de la casa. Valeria retrocedió un paso. Lo conocía. Todos lo conocían. Dueño de más de 1000 hectáreas al norte. Antiguo prestamista. Ex terrateniente reconvertido en traficante de tierras y favores. Cuando el banco se acercaba a embargar propiedades, él aparecía, ofreciendo comprar por la mitad. Si no aceptaban, las cercas se rompían solas. Los pozos se secaban misteriosamente. El ganado desaparecía. Julián siempre le tuvo miedo, dijo Valeria, en voz baja. Una vez me dijo que si algún día le pasaba algo, no dejara que ese hombre se acercara al rancho. Ahora ya sabes por qué. ¿Y tú por qué lo conoces? Gabriel suspiró. Hace años, cuando intenté comprar estas tierras para ayudar a Julián, Ramiro también las quería. Me advirtió que si ponía un pie en este condado con intenciones de invertir, no saldría ileso. Creí que solo era palabrería, pero una semana después, incendiaron uno de mis graneros. Nadie fue arrestado. Nadie vio nada. Valeria se cruzó de brazos. Su voz temblaba. ¿Y crees que ahora vendrá por mí? No. Gabriel la miró, directo. No va a venir. Ya está viniendo. Te ha estado probando. Quería que fallaras. Quería que quebraras. Pero ahora que sabe que estoy aquí, va a intentar algo más directo. Valeria se sentó frente a él. La casa se sentía más pequeña, más frágil. ¿Qué hacemos? No vas a hacer nada, dijo Gabriel con firmeza. Te vas a quedar aquí. Vas a cuidar a Esperanza. Yo me encargo. No, no más hombres decidiendo por mí. Este rancho también es mío. Y esta vez no me voy a esconder. Él la miró con una mezcla de respeto y miedo, como si acabara de ver una parte de ella que no conocía. ¿Y qué propones? Primero, decirle al sheriff. Si está con Ramiro, al menos sabremos con quién no contar. Y si no, que empiece a hacer su trabajo. Lo haré, dijo Gabriel. Pero también voy a traer a mis hombres, a los de confianza. Trabajadores que conocen la tierra, que saben usar una escopeta si es necesario. ¿Eso significa que vas a quedarte? Silencio. Sí, respondió al fin. Pero no por Julián, ni por la deuda. Me quedo por ti, y por esa niña. Porque si alguien se atreve a pisar este rancho con malas intenciones, tendrá que pasar sobre mí. Valeria lo miró sin apartar la vista. No era romanticismo, no era ternura, era guerra, y por primera vez no estaba sola. Esa noche, Valeria escribió una carta, no a Julián, sino a sí misma. La guardó en una caja de madera, junto a una manta de bebé y una pequeña medalla que había pertenecido a su madre. La enterró al pie del roble, donde ahora crecía una flor silvestre entre el barro de la tormenta pasada. Era su forma de cerrar un ciclo y abrir otro. A la mañana siguiente, el sheriff llegó, no solo, con 2 ayudantes. Gabriel lo saludó con frialdad, Valeria, con cautela. Escuchamos disparos anoche, dijo el sheriff. ¿Algún problema? Gabriel no titubeó. Vi a Ramiro Suárez cruzando la cerca del sur, armado. Le pedí que se marchara. Me respondió con un disparo. Me hirió en el brazo. El sheriff frunció el ceño. ¿Puedes probarlo? ¿Él puede probar que cazaba coyotes? Silencio. El sheriff anotó algo en su libreta. Tendremos que hablar con él. Hagan lo que quieran, dijo Valeria con la voz firme. Pero si ese hombre pisa esta tierra otra vez, lo voy a denunciar, o lo voy a enterrar, y no me va a temblar la mano. Los ayudantes se miraron entre sí. El sheriff asintió, más por inercia que por convicción. Cuando se marcharon, Gabriel volvió a mirar el campo. «¿Van a volver?» «Sí», respondió Valeria, «pero esta vez yo también estoy lista». Y sin decir más, los dos se pusieron a trabajar, porque el miedo ya tenía nombre, y esa era la clase de enemigo que podía enfrentarse. Las botas de Gabriel retumbaban sobre la tierra húmeda.
Sus huellas marcaban un camino que ya no era de huida, sino de regreso. En 2 días, 6 hombres llegaron al rancho. No llevaban uniformes, ni armas visibles, pero sus manos hablaban de trabajo duro, y sus ojos, de lealtades ganadas en campos donde la palabra valía más que cualquier contrato. Gabriel los había elegido uno por uno. Viejos compañeros de cosecha, hombres que le debían favores que nunca se nombraban, pero se devolvían con silencio y presencia. Trabajaremos la cerca, el establo y el sistema de drenaje, dijo uno de ellos, un hombre callado de piel tostada y acento norteño. Pero si hay que levantar un rifle, también sabemos hacerlo. Valeria observaba desde el porche con Esperanza en brazos. La niña dormía, ajena a los miedos de los adultos, pero su madre ya no era la misma mujer que se escondía tras un martillo y el dolor. ¿Confías en ellos?, preguntó ella a Gabriel. Más de lo que confié en mí durante años, respondió él. Valeria asintió. Entonces el rancho ahora es de todos los que se queden cuando la amenaza venga, no antes. Los días siguientes se vivieron como preparación para una guerra que no terminaba de declararse. Los hombres reconstruyeron la cerca con madera nueva, reforzaron el portón del granero, limpiaron el pozo de agua como si cada gota fuera futura resistencia, y colocaron alambres nuevos en los límites del terreno, no para detener vacas, sino para avisar si algo o alguien los cruzaba. Gabriel trabajaba al lado de todos, sin dar órdenes, sin alzar la voz, y por eso lo seguían. Por las noches, cenaban juntos en la galera. Valeria cocinaba con lo poco que tenía: tortillas gruesas, frijoles, un guiso que rendía más por cariño que por cantidad. Los hombres comían en silencio, pero cuando terminaban, la miraban con una mezcla de respeto y algo más ancestral: reverencia, porque sabían lo que significaba una mujer que no huye. Una tarde, uno de los hombres, Joaquín, regresó de revisar la línea del norte con el rostro endurecido. Ramiro mandó gente a vigilar desde el lado de la colina. No se esconden, solo observan. Están midiendo cuántos somos y cómo nos movemos. Gabriel maldijo en voz baja. ¿Cuántos? 3, siempre rotan. Uno de ellos llevaba cámara, el otro tenía binoculares, y el tercero, una pistola al cinto. Visible. A propósito. Valeria no dijo nada, pero su cuerpo se tensó. Gabriel la miró. Esto ya no es solo intimidación, es estrategia. Entonces respondamos, dijo ella. ¿Cómo? Con lo que más les duele, con dignidad, con trabajo, con tierra fértil. Que cada cerca que reconstruimos les recuerde que no vamos a movernos. Gabriel sonrió, aunque sus ojos seguían alertas. Tú habrías sido mejor ranchera que muchos hombres que conocí. No me subestimes, le dijo Valeria, seca pero sin rencor. Una mujer que sobrevive al abandono, a la viudez, al parto, puede con cualquier sequía. Al anochecer, Gabriel se sentó con Valeria en el porche. La luna se asomaba por entre las ramas del roble como una moneda vieja que alguien había olvidado en el cielo. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Valeria no respondió de inmediato. Miró a la niña, dormida en sus brazos, luego al campo, a los hombres que todavía trabajaban en la oscuridad. Tengo miedo de que todo esto no sea suficiente, de que cuando venga el golpe, venga con todo. Gabriel asintió. Vendrá, pero esta vez estaremos de pie. ¿Y si perdemos? Él la miró. Entonces perderán sabiendo que no nos arrodillamos. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Fue la primera vez que lo tocó sin estar en crisis. No fue un gesto romántico. Fue algo más íntimo, más animal, como cuando dos criaturas heridas reconocen el calor del otro. A veces te odio por haber tardado tanto en aparecer, murmuró. Yo también me odio por eso, respondió él. 2 días después ocurrió.
Un caballo sin jinete apareció galopando desde la línea del norte. Tenía el cuello cortado. La sangre salpicaba la tierra como tinta negra. Era un mensaje. No necesitaba palabras. Joaquín fue el primero en ver el animal. Gabriel llegó corriendo. Valeria, con el corazón en la boca. «Ramiro está diciendo que puede llegar», dijo Joaquín, «que ya cruzó una línea». Gabriel recogió un papel que colgaba del lomo ensangrentado del animal. Tenía 4 palabras, escritas con marcador rojo. «Lo que no se vende, silencio. Se destruye», completó Valeria. Gabriel se giró hacia ella. Ya no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», respondió ella. Esa noche nadie durmió. Los hombres limpiaron los rifles. Gabriel cerró los accesos. Valeria afiló el cuchillo de cocina sin que nadie se lo pidiera, y Esperanza dormía profundamente, como si supiera que la tierra que la recibió estaba en guerra, pero también dispuesta a defenderse. A las 3 de la madrugada, un cuervo gritó, uno solo, y luego, nada, ni grillos, ni viento, ni el crujido de las tablas viejas, solo un silencio tan espeso que parecía tener cuerpo. Gabriel se despertó de inmediato, no por el ruido, sino por la ausencia de él. Su cuerpo, entrenado por años de dormir ligero, sabía que algo se avecinaba. Se puso las botas sin hacer ruido. Tomó la escopeta. Salió. En el patio, los hombres ya estaban despiertos. Nadie hablaba. Joaquín señaló hacia el norte, donde la niebla comenzaba a disiparse sobre los pastizales. Luces, 3, moviéndose entre la oscuridad, sin apuro, como quien viene a reclamar lo que cree suyo. Gabriel alzó la escopeta. No disparen hasta que crucen la cerca. Si lo hacen antes, nos convierten en criminales. Si lo hacen después, nos convertimos en legítima defensa. Valeria apareció en el umbral de la casa. Llevaba una manta sobre los hombros y algo distinto en los ojos. No miedo, no furia, sino esa calma que a veces precede una tormenta verdadera. ¿Es él?, preguntó. Sí, dijo Gabriel. Ramiro viene. ¿Solo 3? Ramiro no entra solo si no cree que ganará. O es arrogancia, o es trampa. Valeria bajó los escalones lentamente. Voy con ustedes. No, quédate con la niña. La niña duerme, dijo. Y este rancho es mío. Gabriel la sostuvo con la mirada, y no discutió más. Cuando las siluetas cruzaron la cerca, nadie habló. Ni Ramiro, ni sus 2 acompañantes, que llevaban armas visibles, sin disimulo. Ramiro Suárez era más bajo de lo que Valeria recordaba, pero caminaba como un toro viejo, lento, pesado, sabiendo que el miedo a veces viaja antes que las balas. Bonita noche para hablar de negocios, dijo Ramiro sonriendo. Gabriel dio un paso al frente. Si por negocios entiendes amenazas, viniste al lugar equivocado. Ramiro fingió sorpresa. ¿Amenazas? ¿Yo? Solo vine a conversar, a ver cómo está mi vecina. Supe que tuvo un parto complicado. Lástima, hubiera traído un regalo. ¿Y el caballo muerto? ¿También era parte del regalo? Intervino Valeria. Ramiro giró hacia ella. Doña Valeria, la flor del rancho Cárdenas. Qué gusto verla tan entera. Y con las 2 piernas, y con memoria, respondió ella. No he olvidado que usted intentó comprar este terreno cuando Julián apenas empezaba. Le ofreció la mitad, y cuando él dijo que no, las cercas se rompieron solas. ¿Verdad? Ramiro chasqueó la lengua. Los hombres de negocios no pueden andar con rencores tan viejos. Yo solo vine a proponerle algo sencillo. Véndame la tierra. Hoy. Al contado. A buen precio. Se evita problemas. Y empieza de nuevo. En otro lugar. Le doy una vida sin barro. Sin balas. Ya tengo esa vida, dijo Valeria. Aquí. Con la tierra que me pertenece. Con la hija que parí entre sangre y trueno.
Usted no me la dio, y no me la va a quitar. Ramiro rió, pero sin alegría. Las cosas cambian, señora. Lo que no se vende, se pudre, o se incendia. Gabriel alzó la voz. Un paso más, Ramiro, y esto termina mal. Ramiro levantó las manos, teatral. ¿Van a dispararle a un hombre que vino desarmado? Joaquín, desde el fondo, levantó un rifle. Tienes dos con armas detrás de ti. No vengas a jugar al mártir. Ramiro miró alrededor y entendió. No era un rancho abandonado. No era una viuda temblando. No era tierra vacía. Era territorio defendido. Está bien, dijo. Me voy. Pero recuerden algo. Se giró lentamente hacia Valeria. Una cerca puede detener vacas, pero no el fuego. Y una cuna es lo más fácil de romper cuando nadie vigila. Valeria no se inmutó. Usted cruzó esa línea una vez. No lo haga dos veces, porque la segunda lo enterraré yo misma. Ramiro la miró como si viera a una mujer por primera vez, no con deseo, ni con desprecio, sino con la incomodidad de quien ha perdido el control. Tienen hasta el domingo para pensarlo, dijo, sin convicción, y se fue. Esa madrugada nadie volvió a dormir, pero nadie tenía miedo. Valeria caminó por la cocina con la niña en brazos. La acunaba mientras afuera los hombres afilaban herramientas y revisaban municiones. Gabriel entró al alba. Tenía los ojos rojos, pero no por el cansancio. ¿Estás bien? No, dijo ella. Pero eso ya no importa. Él se acercó, se inclinó hacia Esperanza y le besó la frente. ¿Sabes qué fue lo que más le dolió a Ramiro? ¿Qué? Verte de pie, hablando como una dueña de tierra, como si fueras más que la viuda de Julián. Valeria lo miró. Porque lo soy, y lo sabía. Ya no era la mujer que temía no terminar un corral, ni la que escondía cartas bajo la cama. Ahora era madre, heredera, y piedra imposible de mover. Ese domingo se acercaba. Y con él, la decisión final. Pero ya no había marcha atrás, y lo que vendría sería fuego, o renacimiento. El domingo amaneció sin sol. Las nubes bajas cubrían el cielo como una sábana vieja, sucia, estirada por fantasmas que querían cubrir la sangre que aún no se había derramado. Gabriel se levantó antes que todos. Revisó cada cerca, cada clavo, cada rastro. El suelo seguía húmedo, el aire inmóvil. El rancho entero contenía la respiración como un animal que ha olido pólvora. Valeria ya estaba vestida cuando él volvió. Pantalones de mezclilla, camisa de su difunto esposo, y el cabello trenzado hacia atrás con una firmeza que hablaba de resolución, no de vanidad. ¿Hay señales?, preguntó ella. Gabriel negó con la cabeza. No todavía, pero va a venir. Hoy o mañana. No va a irse con las manos vacías. No sabe hacerlo. Valeria asintió. Entonces que venga. En sus brazos, Esperanza dormía tranquila, ajena a la tensión, al miedo, al temblor de la historia que se escribía con cada silencio no roto. Gabriel, dijo Valeria, en voz baja. Él se volvió hacia ella. Gracias por quedarte. Él no respondió con palabras. Caminó hasta ella, le tocó la mejilla con una ternura lenta, temblorosa. No era una caricia, era una promesa. No me voy a ir, dijo finalmente. No hasta que esto termine. Y si sobrevivo, quizá ni después. Valeria no dijo que sí, no dijo que no, pero no apartó la mano que él dejó sobre la suya. A media mañana, un polvo en el horizonte, una camioneta negra, grande. Detrás, dos jeeps sin placas. Gabriel y los hombres se colocaron en sus puestos, no con miedo, con preparación. Joaquín cargó el rifle. Ramón, el más joven, se apostó en el granero. Gabriel tomó posición al frente. Valeria se quedó en el porche, con la niña en brazos y un revólver sobre la mesa.
Ramiro Suárez descendió del vehículo como si estuviera bajando a recoger lo que ya era suyo. Llevaba un traje oscuro, botas nuevas. Pero sus ojos seguían podridos. «Vine por última vez», dijo. «Esta tierra no les pertenece, no legalmente. Ya no. El banco aceptó mi oferta. Tengo los papeles». Gabriel dio un paso adelante. «Mentira». Ramiro sonrió. «Una oferta es legal cuando se hace en efectivo, y el banco quiere resultados, no romanticismos. Yo le ofrecí $20,000, por una tierra endeudada, llena de vacas viejas y una viuda con un recién nacido». «¿Y crees que eso te da derecho?», preguntó Valeria desde el porche. «Me da el derecho de echarlos hoy, por la ley, y si no aceptan, habrá consecuencias». «Las tuyas», dijo Gabriel, levantando lentamente la escopeta. Los hombres detrás apuntaron también. Ramiro no se inmutó, pero uno de sus guardaespaldas sí. Dio un paso al frente. Joaquín lo detuvo con una advertencia clara. «Un paso más y disparamos». El aire se quebró. Un segundo. 2. Y entonces Valeria habló. Firme, clara, letal. «Usted tiene los papeles, pero no tiene lo que importa. Yo tengo la carta de mi esposo, la firma, la voluntad, el dinero para cubrir la deuda, enterrado bajo el roble donde él me pidió matrimonio. ¿Quiere ver la caja? Está ahí, todavía con el barro fresco». Ramiro frunció el ceño. «Eso no significa nada. Lo será cuando se lo muestre al juez, junto con su amenaza escrita, el caballo muerto, las cámaras escondidas en la colina. ¿Cree que no lo vimos?». Silencio. Gabriel se acercó medio paso más. «Tú pensabas que ella estaba sola, que yo era un capricho del pasado, que estos hombres no sabrían resistir. Pero lo que olvidaste, Ramiro, es que no se puede comprar lo que se siembra con sangre y con verdad». Ramiro respiró hondo. Su rostro, por primera vez, se contrajo en una mueca que no era arrogancia, era impotencia. «Esto no ha terminado», dijo. «Para ti sí», respondió Valeria. Ramiro subió al coche. No dijo más. Las ruedas giraron sin apuro, pero no volvieron a levantar polvo en ese rancho. No ese día, ni nunca más. Esa noche llovió. Una lluvia mansa, como si la tierra exhalara por fin. Los hombres se quedaron, no por dinero, sino porque ya eran parte del lugar. Gabriel volvió a dormir bajo el mismo techo que Valeria, no en su cama, pero más cerca que nunca. Y Valeria, por primera vez en meses, cerró los ojos sin miedo. Esperanza respiraba sobre su pecho. La casa no se movía, y el rancho sonaba como un corazón que aún sabe latir. Al amanecer, caminó sola hasta el roble. Se arrodilló. Tocó la tierra aún húmeda. «Julián», dijo, en voz baja, «ya no te odio, pero ya no te pertenezco». Se quedó así un momento. Luego se levantó, y por dentro lo sintió. Algo había muerto, pero algo más estaba por nacer, y ya no necesitaba permiso para vivirlo. 6 meses después, el rancho ya no era el mismo. La cerca estaba firme, el corral terminado. Las vacas pastaban sin miedo, y en el porche, una niña de mejillas redondas reía al ver a un gallo perseguir su sombra. Esperanza Julián. La hija del silencio y la tormenta, la que nació entre relámpagos y disparos contenidos, la que heredó un pedazo de tierra y una historia que no se podía contar en voz baja. Valeria la observaba desde la galería, con un mate tibio entre las manos y el cabello suelto. Ya no vestía de negro, ya no hablaba de Julián. Lo había enterrado por segunda vez, esta vez no con lágrimas, sino con decisión. Gabriel se acercó desde el establo. Llevaba una camisa de lino remangada, el rostro curtido por el trabajo y los ojos más serenos que nunca. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Valeria asintió. El día en que habría vencido el plazo del banco. Gabriel sonrió. Le extendió una hoja. Confirmación del registro.
El rancho está a tu nombre, completamente, sin deudas, sin sombra. Valeria tomó el papel. Lo miró por un momento largo. Luego lo dobló con calma. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que ya no siento que estoy peleando por sobrevivir. Siento que estoy sembrando. Gabriel se sentó a su lado. No dijo nada. La escuchó. Durante mucho tiempo me despertaba pensando qué iba a perder hoy. Un poste, un animal, una parte de mí. Ahora me despierto preguntándome qué puedo construir. ¿Y qué quieres construir? Valeria lo miró. Un hogar donde nadie vuelva a callarse por miedo, donde mi hija no tenga que elegir entre amor y dignidad. Eso suena a algo que vale más que todo lo que Ramiro pudo haber ofrecido. Y sin embargo, no costó ni un centavo, solo piel, lágrimas y la voluntad de no rendirse. En el galpón trasero, los hombres de Gabriel ya no dormían en catres. Habían ayudado a levantar pequeñas casitas para ellos y sus familias. Algunos traían esposas, hijos. Una comunidad nacía entre alambrados y mañanas de pan casero. Joaquín enseñaba a los más jóvenes a reparar herramientas. Ramón entrenaba perros pastores. Y Gabriel se volvía parte del suelo que había jurado defender. Una tarde, mientras el sol caía sobre el roble, Valeria le mostró a Gabriel una caja de madera. ¿Qué es? Mi carta, respondió ella. ¿Para quién? Para Esperanza, para cuando tenga la edad suficiente para entender que la tierra que pisa no fue siempre suya, que hubo que sangrar por ella. Gabriel la miró con ternura. ¿Quieres que la lea? No, quiero que tú le escribas la tuya. ¿Yo? Valeria asintió. Tú también sobreviviste a esta guerra. Y quiero que mi hija crezca sabiendo que los hombres también lloran, también esperan, también se quedan. Gabriel tomó la caja con cuidado, como si tuviera dentro algo vivo. ¿Y tú qué quieres para ti, Valeria? Ella lo miró. Paz, pero no esa que viene del olvido, sino la que viene de saber que ya no tengo que defenderme de todo el mundo. ¿Y de mí? De ti tampoco. Silencio. ¿Puedo quedarme? Valeria sonrió. Ya estás sembrado aquí, Gabriel. No podrías irte ni aunque quisieras. Esa noche, Esperanza dio sus primeros pasos, titubeantes, valientes, como su madre. Gabriel la atrapó antes de que cayera, y Valeria rió con una risa que no se escuchaba desde antes de la muerte. Una risa limpia, de mujer viva, de mujer que eligió no romperse. Un día después, recibieron una carta del juzgado. Ramiro Suárez había sido arrestado. Delitos fiscales, coacción, intimidación, y un sobre con fotografías anónimas. El caballo mutilado, los hombres armados, los papeles falsos. Valeria no preguntó quién las envió. Gabriel tampoco respondió. Solo entendieron que a veces la justicia llega, pero solo cuando uno ha resistido lo suficiente para verla nacer. La última escena ocurrió al amanecer. Gabriel reparaba la puerta del gallinero. Valeria colgaba ropa, y Esperanza jugaba con una pelota de trapo. Todo parecía normal. Pero dentro, algo había cambiado. ¿Sabes qué eres tú? Le dijo Valeria a su hija, sin que ella entendiera. ¿Qué? Interrumpió Gabriel sonriendo. Un milagro sembrado en tierra rota. Una semilla que brotó cuando nadie esperaba que algo volviera a crecer aquí. Esperanza rió, y en esa risa estaba todo lo que había sido perdido, todo lo que fue defendido, todo lo que no se dejó morir.